Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sigo con esta serie de descubrir y desbloquear, donde lo que busco o lo que intento hacer es acercarles herramientas. Pero en este caso, a raíz del último video donde hablé de Tally, que es un producto, una herramienta que nos permite hacer y crear formularios de manera gratuita que nos permitan hablar o compartir con usuarios, con clientes y sacar información de ellos, ¿no? Se me acercaron algunos conocidos y me dijeron, oye, me parece que está muy buena la herramienta, pero al momento de construir las preguntas, no sé muy bien qué responder, qué preguntar, cómo armar esas preguntas, ¿no? Y me quedé un poquito pensando en todo eso y dije, bueno, voy a tratar de hacer un video donde no estoy presentando ningún producto específico, sino que les voy a dar un poco las herramientas o las formas como yo he visto que funciona mejor el crear preguntas, ¿no? Para eso, lo primero que tenemos que entender es, bueno, ¿por qué es importante armar buenas preguntas para los usuarios y también para los stakeholders, ¿no? Ahorita ya vamos a entender un poquito más sobre cómo funciona todo esto, pero nada, de eso va el descubrir y desbloquear de hoy, así que espero que les pueda servir. Para entender mejor esto de, bueno, cómo construimos las preguntas, tenemos que entender primero, bueno, cómo se construyen los productos que están centrados en los usuarios, ¿no? Se habla mucho de esto y bueno, de repente eso podría ser un tema para otro video, pero básicamente los productos centrados en los usuarios lo que dicen es, bueno, entendemos quién es la persona a la cual nos estamos dirigiendo, quién quiero que sea mi usuario, quién quiero que sea mi cliente, ¿no? Y a esa persona la estudio, la observo, hablo con ella, ¿sí? Identifico cuáles son sus problemas y necesidades. Ahí, cuando yo entiendo cuáles son los problemas y necesidades de esas personas, pasa un ciclo aquí en el medio, ¿ok? Que podemos hablar de design thinking, podemos hablar de agilidad, podemos hablar de un montón de cosas, ¿sí? Pero al final eso se ve convertido en un producto o un servicio, ¿no? Que básicamente lo que hace es que soluciona o mitiga ese problema o esa necesidad que tiene esta persona. Pero ¿qué pasa? En los modelos más tradicionales o en economías o cuando el mundo era mucho más estable, lo que sucedía es que con este producto o servicio como que se solucionaba el problema si realmente era un producto centrado en el usuario y llegaba hasta ahí. Hoy en día, gracias a la digitalización y gracias a que uno puede ir actualizando los productos continuamente sin que represente una inversión o un desgaste o que haya una improbabilidad física, en realidad nosotros podemos ir iterando los productos y haciéndolos cada vez más robustos. ¿Por qué? Porque cuando estos productos o servicios que desarrollamos logran mitigar estos problemas y necesidades iniciales, en realidad no es que termina ahí el ciclo, sino que se van generando nuevos problemas y nuevas necesidades. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Bueno, necesitamos ir entendiendo mejor estos nuevos problemas y estas necesidades para saber qué podemos brindarle a ese usuario o cómo podemos optimizar el producto o servicio que ya tenemos, ¿no? Eso es lo que nos genera una interacción continua con las personas. Y por eso es que herramientas como Tally son realmente beneficiosas para las personas porque nos permiten como que estar en una interacción constante y entender qué funciona y qué no funciona, ¿no? Y eso es lo que nos va a permitir entonces generar valor continuo. ¿Por qué? Porque voy a estar hablando constantemente y no solo hablando, sino que también lo voy a estar observando, voy a estar viendo cómo hace las cosas, ¿no?
si nos ponemos a analizar un poco la forma un poquito más tradicional como esto se viene haciendo, ¿no? Es, bueno, el ejecutivo o imaginemos la persona que representa a la organización o a la empresa, ¿no? Llega con pedidos y llega y se quiere acercar directamente a este usuario y le pregunta como que, hola, cuéntame cuáles son tus problemas, ¿no? Y bueno, y de repente la persona le puede responder como que, mira, ni idea de que esto era un problema o de que esta situación era algo que me hace sentir incómodo. O una vez vi que otros tenían X solución y yo necesito exactamente lo mismo. Eso también pasa muchísimo cuando se le va con la pregunta directa al usuario de, bueno, ¿cuál es el problema? ¿O qué es lo que quieres? Entonces, claro, esa persona te va a responder con lo que ya vio o con lo que tiene idea de cómo resolver o cómo resuelven otros ese mismo problema, ¿no? O también te pueden decir, yo siempre he tenido la idea de crear una solución buenísima, una solución que estaría buenísima, ¿no? Entonces te dan como que lo que ellos harían, que no quiere decir que es valioso, ni mucho menos que hay que menospreciar esa intención o esa idea que pueda tener la persona, pero muchas veces viene sesgada, muchas veces viene no desde el análisis, sino desde lo que yo siento o desde lo que yo creo, ¿no? Y también otro de los problemas es que, bueno, muchas veces como que basamos las preguntas solo en esos sesgos que nosotros mismos tenemos. Entonces, a mí no me funcionó X funcionalidad, entonces yo le voy a preguntar al usuario específicamente sobre esa funcionalidad porque es la que a mí me interesa o es la que el director cuando lo fue a usar, no sé, no se sintió cómodo. Entonces, tenemos que arreglar eso porque el director es el que usó y qué pena con él o vamos a quedar mal, ¿no? La competencia agregó un nuevo feature, ¿por qué nosotros no la tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pregúntale a los usuarios sobre este feature que agregó la competencia y vamos a ponernos nosotros a trabajar en ella porque no puede ser que ellos la tengan y nosotros no. Ahí es cuando un producto deja de estar realmente centrado en el usuario y comienza a estar centrado en, bueno, lo que dice el directivo o lo que me dijo mi amigo o lo que yo pienso de X funcionalidad. Entonces eso lo tenemos que cuidar muchísimo, ¿sí? Ahora sí, cuando hablo de saber cómo preguntar, ¿no? Muchas personas solo conocen dos tipos de preguntas: las preguntas abiertas y las preguntas cerradas, ¿sí? ¿Qué pasa? Que eso sí, efectivamente, son como que los dos tipos de preguntas clásicos, ¿ok? Pero nosotros tenemos que ir un poquito más allá, ¿sí? Entonces, vamos a ver 5 tipos de preguntas para construir productos junto a los stakeholders, ¿sí? ¿Quiénes son los stakeholders? Los stakeholders, la traducción es los interesados en el producto, ¿ok? ¿Por qué es importante identificar quiénes son nuestros stakeholders? Porque no solo son personas que están dentro de la organización, sino que un stakeholder es cualquier persona que tenga interés o que se vea afectada a pesar de no ser directamente nuestro usuario final o nuestro cliente, ¿sí? ¿Puede ser nuestro usuario final? Por supuesto que sí. O sea, ¿quién más interesado en algo que nuestro usuario final? Pero pueden ser distintas personas. Por ejemplo, si yo estoy construyendo un producto que está relacionado a la educación, entonces de repente mi usuario final o mis consumidores van a ser los estudiantes, ¿sí? Pero dentro de ese ecosistema hay una serie de interesados, personas que se ven afectadas de una u otra manera por lo que yo esté desarrollando. Entonces, ¿quiénes podrían ser en este caso mis stakeholders? Los padres, los directores de escuela, los coordinadores, los profesores. Entonces comienza a haber un ecosistema sí,
un grupo de personas que de repente no son quienes van a utilizar mi solución final, pero sí son personas interesadas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que preguntarles también a ellos, tengo que involucrarlos dentro de lo que yo estoy construyendo, y es por eso que nosotros necesitamos entender a quién vamos a dirigir estas preguntas, ¿sí? Entonces, vamos a ver 5 tipos de preguntas, ¿ok? Las preguntas clarificadoras, que son preguntas construidas con el objetivo de profundizar y obtener más detalles de los stakeholders sobre un tema en específico. Entonces, lo que vamos a hacer es como que clarificar, profundizar sobre la información que tienen estos stakeholders sobre un tema puntual. Entonces aquí podría poner, podrías explicar las reglas del negocio con un ejemplo puntual. Entonces imagínense que nosotros estamos trabajando en una organización y de repente esa organización tiene una lógica específica. Entonces yo voy a agarrar a determinados managers o product managers o product owners para que me expliquen mejor cómo funciona algo específico de un tema puntual, y lo obligo de cierto modo a que me ponga un ejemplo puntual sobre ese tema, ¿no? ¿Crees que los usuarios quieren más personalización? ¿Qué datos sostienen esas hipótesis, ¿no? Hoy en día se habla mucho de que no, la personalización, que tenemos que brindarles mucha personalización porque así es como más conectan las personas. Bueno, eso de repente me sirve para un producto que tenga que ver con, no sé, con las compras en un supermercado, pero de repente la personalización para otro tipo de productos no es necesaria, y muchas veces se da por hecho de que sí lo es, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde yo comienzo a pedir datos, ahí es donde comienza la interacción y donde comienza a ser valiosas las respuestas que me dan, ¿no? Dices que este proceso lo ejecutas todas las semanas, ¿sí? Porque de repente hay personas dentro de una organización que me dicen, no, mira, esto me quita un montón de tiempo. Entonces, bueno, un montón de tiempo, ¿qué significa, no? Entonces ahí voy a clarificar, ¿no? ¿Qué días o qué días de la semana en específico le dedicas a esto? No, bueno, todos los días. Ah, ok, entonces ¿cuántas horas? ¿En qué momento del día lo haces? ¿En las mañanas? ¿Al final de la mañana? ¿En la tarde? ¿Al final de la tarde? Eso es lo que me va a permitir a mí tener un conocimiento, clarificar, profundizar sobre el tema del que estoy hablando. ¿Qué quieres decir con que necesitas que la página sea más rápida? ¿Cuánto está tardando actualmente? ¿A qué estamos apuntando, ¿no? Entonces, todo eso son preguntas que me van a ayudar a entender mejor cuál es la percepción, hacia dónde vamos y qué es lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? No necesariamente las cosas que te digan las personas o que crean las personas tienen que ver necesariamente con lo que pasa en la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Bueno, dar como que el disparador y luego pedir datos o pedir información que sostenga y que valide eso que te están diciendo las personas. Por otro lado tenemos las preguntas canalizadoras, ¿no? Que este tipo de preguntas son donde comienzas desde un punto de vista muy amplio, ¿no? Un tema un poco más general y abierto, y entendiendo las respuestas, entonces tú puedes ir como que indagando y canalizando hasta tener respuestas más específicas, ¿no? Muchas veces, como les digo, lo que sucede es que las personas vienen sesgadas, las personas vienen como que ya con una idea en la cabeza. Entonces, cuando tú utilizas las preguntas canalizadoras, lo que estás es tratando de llevar a la persona desde lo más abierto hasta lo más específico para que esa persona vaya entendiendo, ¿no? que ese resultado final o que esa respuesta al tema específico o a la solución específica tal vez tiene un contexto y tal vez tiene una justificación distinta a la que están pensando en un inicio, ¿no? Nos educaron para como que ir directo a la solución, y cuando nosotros vamos directo a la solución estamos dejando cosas en el medio, no estamos entendiendo 100% el problema. Entonces las preguntas canalizadoras lo que nos llevan es a partir de un tema bastante general,
general e ir indagando, ir profundizando hasta llegar a un punto específico que de repente no tiene nada que ver con la solución inicial, ¿no? Entonces, ejemplos de esto podría ser, bueno, ¿cuál es el problema que estás teniendo con tu tienda? Y la persona responde, bueno, creo que los clientes están inconformes con el delivery de los productos. Ok, bueno, ¿por qué crees que están inconformes con el delivery de los productos? Bueno, dicen que tardan muchos días desde el pedido hasta la entrega. Ah, ok, muy bien. ¿Y qué es el...? Bueno, ahí hay un errorcito. ¿Qué tiempo de entrega tarda? Ah, seguro era, ¿por qué el tiempo de entrega tarda tanto que los clientes están insatisfechos? Bueno, que la persona que revisa los pedidos online lo hace 3 veces por semana. Es la única persona que puede llevar el control de los pedidos, ¿no? Entonces ahí comienzas a entender de dónde viene el problema, porque de repente lo que está pasando es que acá, bueno, no sé, el problema principal se le alega o se le da, se le responsabiliza al delivery, ¿no? Y de repente el delivery está haciendo las entregas que le dicen o que le dan y no es su problema. Entonces, bueno, qué cosas están fallando dentro de este proceso que nos pueden agilizar un poco más lo que queremos hacer, ¿no? De eso va un poco las preguntas canalizadoras. Ahora las preguntas elevadoras, ¿sí? Que son el tipo de preguntas que nos ayudan a entender mejor el contexto y alejarnos de algunas realidades y o detalles en las que los stakeholders pueden estar inmersos obviando otras consideraciones, ¿no? Esto nuevamente tiene que ver un poco con entender más desde arriba y no desde lo específico. Entonces, estamos abordando el problema correcto. Muchas veces pasa que queremos una solución que brinde o que funcione de una manera particular, pero no estamos entendiendo o no estamos ni siquiera abordando el problema correcto. Entonces eso es importantísimo. Vamos un paso atrás. ¿Cuál es la fuente del problema, ¿no? Entonces, o sea, como que hacer un stop y decir, hey, ya va, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el problema real que estamos aquí tratando de solucionar, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias más importantes que están en juego? ¿O cuál es el beneficio para negociar, cuál es el beneficio para el negocio de desarrollar este feature? Eso que les decía hace un ratito en el ejemplo de, bueno, la competencia sacó determinado feature, ¿sí? De determinada funcionalidad. Bueno, ¿qué representa para nosotros como negocio desarrollar esa misma funcionalidad? ¿O solo lo estamos haciendo porque la competencia lo hizo? Entonces ahí es donde comienza a ser nutritivo las preguntas. Esto, por supuesto, estas preguntas están como que muy enfocadas hacia de cara a los interesados o a los stakeholders internos dentro de la organización. Pero lo mismo se le puede preguntar o se puede trabajar con personas de fuera de la organización, ¿ok? ¿Por qué crees que agregar un campo nuevo mejorará la búsqueda, ¿no? Entonces, o sea, muchas veces como que, bueno, y yo quiero hacer el mismo motor de búsqueda que tiene Google. Ok, pero ya va. ¿Por qué crees que simplificar o quitar esto o agregar esto me va a dar exactamente lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, como que ir teniendo ese feedback, ir teniendo esa información es importantísima para nosotros para poder tomar decisiones que tengan sustento y que no vengan solo de lo visceral o de lo que yo creo o de mi filtro, ¿no? Todos tenemos nuestros sesgos, todos tenemos nuestros filtros. Entonces, contar con esta información es clave para poder entender mejor. Tenemos lo que son las preguntas adjuntas, ¿sí? Que son estas que nos permiten entender aspectos relacionados al problema, pero que no son necesariamente directos al mismo. Son de naturaleza exploratoria y nos dan una comprensión más amplia, ¿ok? Acá vamos a ver entonces, ¿hay alguna otra área donde se esté presentando el mismo problema? Entonces aquí
como que me salgo un poco del problema específico y trato de ver a los lados para entender, bueno, qué está pasando, ¿no? Entonces, bueno, este mismo problema solo lo tiene esta área o lo tiene alguna otra área dentro del mismo negocio, ¿no? ¿Dónde podríamos utilizar esta misma solución? De repente ya cuando estamos hablando de una solución como que, bueno, mira, esta solución la podemos replicar en esta otra área o a este otro proceso, ¿sí? Y eso nos va a solucionar de la misma forma o de una forma distinta, pero igual de valiosa, ¿no? Entonces es interesante entender que también podemos hacer preguntas adjuntas, ¿no? ¿Alguien más se vería impactado por este requerimiento? O sea, bueno, me están pidiendo algo, ¿sí? Si yo hago esto, le estoy pegando a otra persona o a otra área, o le estoy quitando la posibilidad a alguien de disfrutar del servicio, del producto que estamos haciendo, ¿no? Si tuvieses que cambiar 3 cosas de X proceso para hacerlo más efectivo, ¿cuáles serían? Bueno, entonces, o sea, como que ayudan a entender o a trasladar nuestro problema específico a otras áreas o a el entorno o al contexto para que nosotros podamos entender mejor esto, ¿sí? Y por último tenemos lo que son las preguntas capciosas o retóricas, ¿no? Que a veces necesitamos hacer preguntas que nos ayuden a los stakeholders a que los stakeholders se respondan a ellos mismos para atraerlos a nuestra línea de pensamiento. Este tipo de preguntas nos pueden ayudar a lograrlo, ¿no? Por supuesto, cuando yo agarro a un interesado y le digo o le hago la repregunta para que la responda él mismo y se escuche a sí mismo, cambia un poco, ¿no? Porque de repente siente la cuota de responsabilidad, siente que realmente tiene una participación y que lo que vayamos a decidir tiene mucho impacto su opinión o lo que nosotros le estamos preguntando, ¿no? Entonces ahí está bueno que nosotros podamos utilizar esta herramienta con mucho cuidado, con mucha cautela, porque tampoco hay que abusar de este recurso, ¿no? Entonces aquí podemos ver lo que necesitamos es un motor de búsqueda como el de Google, ¿no? O sea, realmente eso es lo que nosotros necesitamos. O, incluso cuando uno dice como que, oye, necesitamos lo mismo que Google tiene, porque por algo son Google, ¿no? O por algo han logrado lo que logramos y nosotros todavía estamos comenzando o estamos en otro estadio, pero necesitamos exactamente lo mismo y que la persona se responda a sí misma o le responda a los demás y diga como que, wow, esto tal vez es más grande, o sí, esto es lo que necesitamos. Bueno, perfecto, entonces sí, vamos con esa, pero es un buen recurso para que las personas entiendan la dimensión y el impacto de lo que se puede estar trabajando, ¿no? ¿Crees que la interfaz que diseñamos le brinda al usuario la experiencia única y diferenciadora que estamos buscando? Bueno, pero ya va, si tomamos cosas de Mercado Pago y cosas de Ualá y cosas no sé, de algún otro neobanco, bueno, la verdad es que la experiencia que nosotros decimos que es única y que es diferenciadora no lo es realmente. Se parece o sea, hicimos como que una mezcla de cosas que ya tienen los demás, entonces no es tan único y no es diferenciador, ¿no? ¿Por qué crees que a alguien no le gustaría este feature en el producto? Entonces, bueno, la persona se pone un poquito más introspectiva. ¿Cómo fue que nadie pensó en que este escenario podría ser un problema? Eso es una buena pregunta que de repente podemos hacer a nuestros propios equipos, ¿no? O incluso con los usuarios. Bueno, porque esto nunca nadie lo vio, nunca nadie lo dijo, ¿sí? En algún momento, si fuese un usuario fuera de la organización o fuera del equipo, decir como que en algún momento pensaste que esto era un problema real y nunca lo dijiste. Bueno, sí, no, oye, no lo había entendido, no lo había analizado, ¿ok? Entonces,
estos cinco tipos de preguntas creo que son súper valiosos y creo que son importantísimos que los entendamos, porque es lo que nos va a permitir acercarnos mejor a nuestros interesados, a nuestros stakeholders, y hacer preguntas que nos den información que sea realmente valiosa. Esto se diseña, esto se trabaja, y esto no se llega a la casualidad, por casualidad. Hay personas, hay researchers, investigadores que esto lo entienden perfectamente, y por eso es que cada vez tienen mayor protagonismo y mayor participación dentro de los equipos de producto, ¿no? Una de las formas como yo creo y como a mí me gusta diseñar estos escenarios o estas preguntas es utilizándolo dentro de esta matriz. Es una matriz bastante sencilla en realidad, donde cuando diseñamos debemos tener claros cuáles son nuestros objetivos, qué quiero obtener yo de este stakeholder, qué quiero realmente, qué información necesito tomar de esta persona, ¿sí? Qué tipo de información queremos obtener de ellos o qué acciones deseamos que realicen, ¿sí? Y el foco de nuestra interacción es descubrir o validar o si el foco de nuestra interacción es descubrir o validar algo que ya sabemos, ¿no? O sea, existen dos formas: queremos descubrir o queremos validar, ¿no? Entonces, para ello, nosotros la matriz es demasiado simple. Aquí no están las preguntas capciosas, porque, como les digo, las preguntas capciosas son un recurso o una herramienta que vamos a utilizar como que con pinzas más específicas para determinados casos, ¿no? Pero cuando nosotros tratamos de entender el contexto, o sea, conocer desde arriba, desde el bosque, ¿no? Entonces vamos a tratar de trabajar con preguntas, ¿sí?, elevadoras o preguntas adjuntas. ¿Por qué? Porque son las que me permiten entender mejor lo que está pasando dentro del contexto, ¿sí? Las elevadoras, lo que sí es que son para validar. Nuestro foco va a estar puesto en la validación. Mientras que las adjuntas lo que nos van a permitir es descubrir, o sea, saber cosas nuevas que todavía no teníamos mapeadas, que todavía no sabíamos que existían, ¿sí? Mientras que las clarificadoras y las canalizadoras nos van a permitir entrar en el detalle. O sea, si nosotros estamos hablando del bosque y las elevadoras y las adjuntas son las que nos permiten entender mejor el bosque, entonces las clarificadoras y las canalizadoras nos van a permitir entender mejor el árbol. O sea, el detalle, lo específico, lo puntual, ¿sí? En el caso de las clarificadoras, al igual que en las elevadoras, el foco va a estar puesto en validar, pero en validar las cosas específicas del árbol, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo llevo esto a un producto? Bueno, yo quiero validar que un feature, ¿sí?, una funcionalidad específica, tiene algún comportamiento o tiene algo que ese stakeholder puede saber. Bueno, ese stakeholder y la pregunta que le voy a realizar me va a ayudar a validar lo que nosotros queremos saber sobre este detalle, ¿sí? Mientras que las canalizadoras, que como vimos era la secuencia de preguntas, ¿no?, que van canalizando, que nos van llevando hasta un tema específico, tiene que ver con descubrir cosas dentro del detalle. O sea, cosas que nosotros, tenemos el interés, que tenemos el deseo de saber más y todavía no entendemos o no tenemos la información suficiente. Bueno, perfecto. Eso es lo que nos permiten las preguntas canalizadoras. Como les digo, esto es un ejercicio súper simple, pero que se lleva su tiempo de diseño, ¿sí? Eso era un poco lo que les quería compartir, lo que quería hablar con ustedes el día de hoy. Creo que este tipo de formato donde, sí, se parece más a una clase, pero también es súper valiosa y que es 100% ejecutable. Ya tienen la herramienta que se llama Tally, ¿sí?, que lo pueden ver en el video anterior. Ya tienen la herramienta. Ahora ya tienen cómo diseñar un buen formulario, ¿sí? Ahora lo que falta es que ejecuten,
¿sí? Que pongan las manos en acción y que se pongan a ejecutar. Así que nada, espero que les haya gustado esto. Nos vemos en un próximo video. Chao.